¿Cómo le va, doctor? Muy buenas tardes. Hola Nicolás, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por tu invitación. Gracias. Gracias igualmente, además, por aceptar este contacto y explicarnos esta situación que, como muchas hoy en día, con las nuevas tecnologías, genera una serie de especulaciones, ¿no? Por ejemplo, mencionaba hace un rato que no hay la decisión de un toque de queda, ¿no? Me referimos a la declaratoria de estado de emergencia. No hay, al menos todavía, un toque de queda, ¿no? Porque hay fake news, hay noticias falsas que están circulando a través de las redes sociales. Sin embargo, eso no quiere decir que no pueda pasar, ¿verdad? Ahora bien, el marco es el estado de emergencia, 30 días. ¿Qué significa un estado de emergencia nacional? De hecho, en este caso, al tener un tema de seguridad ciudadana y tratar de controlar los actos vandálicos que se están desarrollando dentro del país y también ahora en la capital, lo que desarrolla este tipo de estado de emergencia es poder darle un apoyo a la Policía Nacional, que es la encargada de la seguridad ciudadana, pero que ante estas manifestaciones y actos vandálicos se ha visto de alguna manera vulnerada. Ya lo que está haciendo el Estado es dándole también el apoyo a la policía a través de las Fuerzas Armadas para que dentro de esos 30 días Correcto. pueda de alguna manera restablecer la seguridad en la integridad no solamente de bienes públicos, sino también de bienes privados que se han visto afectados en estas manifestaciones. No se puede sacar a las Fuerzas Armadas sin un estado de emergencia. Realmente no se podría hacer. Lo que se necesita siempre es un tipo de documento, en este caso un decreto supremo, así es, Claro. que de alguna manera le establece esas funciones para poder desarrollar también el tema de seguridad ciudadana, que es lo que hoy en día el Estado le otorga esa facultad al Ejército y a las Fuerzas Armadas para que de alguna manera coadyuden a la Policía Nacional para que puedan establecer esa función que tiene. Y es un buen punto que usted toca, ¿por qué? Porque se estuvo diciendo, pero ¿por qué no salen las Fuerzas Armadas? La policía está superada, no tienen las armas, no pueden utilizar sus armas de reglamento, ¿no? Y es que tampoco en realidad las Fuerzas Armadas están para, digamos, cuidar las calles, ¿no? Ya sí para obviamente, para ayudar a restablecer el orden, para, no sé, por ejemplo, cuidar carreteras, aeropuertos, ¿verdad? Correcto. De hecho, son instituciones que, por ejemplo, son llamadas a ser protegidas y resguardadas por la Policía Nacional. Tal cual. Es por eso que ante cualquier llamado de emergencia o algún tema de seguridad ciudadana, los ciudadanos a quien recurrimos son a la Policía Nacional del Perú. No recurrimos al Ejército. No para la seguridad ciudadana. No están preparados capacitados, digamos, para la seguridad ciudadana, ¿no? Por cierto, no llevan un escudo. O sea, a diferencia del policía que tiene un escudo y armas no letales, ¿no? El militar no tiene escudo y tiene su arma. Exactamente, es un tipo de preparación distinta. Contradicción, exacto, y además también una preparación distinta para lo cual ellos vienen siendo preparados, ¿no? Pero lamentablemente hoy en día esos actos vandálicos se llega a establecer tipos de violencia en contra de la policía que no están de alguna manera en igualdad de armas para poderse defender o en igualdad de personal para también poder resguardarse. Ahora, la presencia del militar también es disuasiva, ¿no? De alguna manera sí, te ayuda a que una persona que tiende a dar actos vandálicos sin ningún tipo de, no hay ningún tipo de justificación para poderlo hacer. Tienen efectivamente un derecho a protestar y un derecho a la marcha para poder reclamar algún tipo, ya sea política, social, económica, pero siempre y cuando no generando actos de violencia que atenten contra integridad de otras personas o contra bienes particulares o estatales. Sí tenemos eso, hay que tenerlo bien claro. Si hay un derecho de toda persona a poder protestar y a marchar, pero siempre y cuando respeten los derechos también de las otras personas. Claro que sí. ¿Qué pasa, digamos, qué va a pasar? Porque entiendo que en Ica están cerradas las vías, la Panamericana Sur está obstaculizada en varios puntos. Llegan las tropas, el estado de emergencia lo que también dice es no hay reunión, ¿no? No hay posibilidades de realizar este tipo de manifestaciones, deberían de liberarse naturalmente las vías. ¿Qué pasa si llegan las tropas y no pueden pasar? ¿Cómo liberan estas carreteras? De alguna manera, el estado de emergencia lo que hace también es generarle las facilidades y facultades tanto a la policía como para poder utilizar armas, en este caso más letales, siempre y cuando lleven el reglamento y que hayan de alguna manera expuesto a la integridad de estos efectivos policiales. Y al igual el ejército, van a poder utilizar la fuerza de manera proporcional a los riesgos que puedan tener, siempre y cuando dando unas garantías de ese debido proceso también y de seguridad a los ciudadanos que quieren atentar en contra de ellos. Además de que al encontrarnos en ese estado de emergencia, estas personas que rehusan
los parámetros de este Estado, están incurriendo en un ilícito penal. Para ponerte un ejemplo sencillo y que la gente nos acordemos, igual que el COVID. Claro. Tú podías estar en tu casa, te reúnes, puedes ser detenido porque estás en flagrancia, estás desobedeciendo a la autoridad, que de alguna manera te ha prohibido estos derechos por el estado de emergencia. Claro. Reuniones, en algún momento, si es que sea toque de queda como se dio en la pandemia, poder el libre tránsito, dirigirte a cualquier lugar sin un salvoconducto. Entonces son, de alguna manera, derechos que se vienen a restringir debido a este estado de emergencia. Claro que sí, inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito, ¿no? De reunión, lo que mencionábamos, seguridad personal, se pierden las garantías. De hecho, los militares podrían también detener a las personas. Efectivamente, es más, algo que de alguna manera debemos tener en claro que no solamente los militares y también la policía puede tener. En algún momento hay que tener en claro que hasta los propios ciudadanos hoy en día tenemos el derecho ante un delito de flagrancia de poder detener a una persona. Si bien es cierto, ahora todo el mundo, si es que se da un toque de queda y nadie puede salir de sus casas, un ciudadano no lo podría hacer. Pero en este caso, en el estado de emergencia, tanto la policía como las Fuerzas Armadas van a poder ejercer estas detenciones y van a poder ser conducidos a los centros de la policía sin ningún inconveniente. Ya que lo menciona, el toque de queda suma, digamos, en esta necesidad de restablecer el orden, ¿verdad? Pero van por cuerdas separadas. En cualquier momento se podría también anunciar. Puede pasar. ¿Tiene que ir de la mano con el estado de emergencia o no necesariamente? No necesariamente. Acordemos de que en algún momento el estado de emergencia que se dio por pandemia fue por un tema de salubridad, un tema de salud. En este caso lo que se está dando es por un tema de seguridad ciudadana y tratar de recomponer el orden que se da en nuestro país, y que el toque de queda lo que podría darse es necesariamente en un tipo de determinadas horas, no como en la otra ocasión que fueron 24 horas, era tal cual el encierro de alguna manera, pero quizás lo que podría establecer el Estado es seguramente horas en donde sea más fácil poder atentar contra el patrimonio privado y público, que podrían ser las horas de la noche. ¿El estado de emergencia puede quedar sin efecto en cualquier momento o se tiene que cumplir estrictamente, igual le pregunto por el toque de queda, estrictamente los 30 días? Sé que no es momento de pensar en fiestas, pero caramba, estamos, y es una realidad, en diciembre, ¿no? Navidades en las cuales las familias se reúnen hasta tarde, Año Nuevo, lo propio. ¿Podría ocurrir que ya declarado el estado de emergencia a nivel nacional y luego el toque de queda, sí o no, y ojalá, porque todos queremos que esta situación ya se calme? Son 4 años que estamos en crisis, no damos para más, pero digamos que en unos 10 días, 8 días, se calmen las cosas, ¿se puede dejar sin efecto el estado de emergencia y el toque de queda? Sí, claro que sí. Recordamos que la finalidad de ese toque de queda, o por lo menos de esta emergencia, es restablecer el orden dentro del país. Con lo cual, una vez restablecido y entendiendo de que ya se ha llegado a un acuerdo de repente con estas personas, o que definitivamente han desistido de sus funciones, de sus actitudes vandálicas, lo que se podría hacer es levantar el estado de emergencia y continuar como hemos estado estos últimos meses. Claro. Lo que busca también básicamente es ya acabar con los traslados también, ¿no? Porque mucha gente se está trasladando, por ejemplo, a Lima, entonces ya se corta eso, ¿no? Ese tipo de cosas, o entre mismas regiones también. O sea, y se juntan, y lo que busca es justamente separar esos grupos que prácticamente lo que hacen es organizarse para protestar, ¿no? Es una estrategia también. Sí, de hecho, más que estrategia, en realidad quizás es poder restablecer el orden que se está perdiendo en el país, ¿no? No es posible de que se hayan tomado comisarías, que hayan detenido comisarios, que hoy en día la policía tenga que hacer un intercambio de rehenes con ciudadanos para poder velar por la seguridad de un efectivo policial, lo cual hace mucho no habíamos visto en nuestro país. Que pasara eso. Hay una sensación de impunidad también, ¿no? Y que se ha perdido desde hace mucho tiempo un principio de autoridad. Efectivamente, ¿no? La toma de 2 aeropuertos, de tener que poder, no sé, ni siquiera llegar a resguardar un aeropuerto, que de alguna manera se busca en estas fechas turismo, lógico, se busca en estas fechas comercio, lo cual no solamente está afectando a la población o al Estado en la capital, sino también en las provincias, que es donde más la gente de alguna manera está reclamando este tipo de poca economía, de mayor oportunidad de comercio, que han sido una de las más afectadas, además también en la pandemia. Así es. Entonces, teniendo en cuenta estos factores, es increíble de que hoy en día apoyemos un cierre de aeropuertos, un cierre de carreteras,
con lo cual lo único que va a hacer es afectar a estas personas, no solamente en el turismo, sino también en su propia economía. En Arequipa, haber atentado en contra de una planta de distribución me parece que es la empresa Gloria, Acopio de leche. que no tendría ningún sentido, que es justamente para esta misma población. En Andahuaylas quemar una estación de bomberos. ¿Qué pasa si hay un incendio en Andahuaylas hoy en día? No tendrían Claro. cómo poder, de alguna manera, resguardar a sus propios ciudadanos. Tal cual, Entonces, o sedes del tendría Ministerio sentido. Público, del Poder Judicial, es terrible, ¿no? Pero me sorprende, disculpe que le corte porque el tiempo también apremia, pero también me parece muy bien el trabajo de la policía que se está dando en la detención de las personas en flagrancia, ¿no? Hay 70 detenidos, según un reporte que brindábamos hace un rato. 70 detenidos, son bastantes en varias regiones. Ahora es la Fiscalía y el Poder Judicial que tienen que hacer su trabajo, ¿no? Porque si van a salir libres vamos a volver a lo mismo. Efectivamente, ¿no? Y tener cuidado con que estas marchas se vayan a llegar, por ejemplo, a lograr que el Poder Judicial tome alguna decisión el día de mañana de repente con el pedido de prisión preventiva del señor Castillo. De hecho, el convocar hoy en día creemos que es algo, si bien es cierto, el señor Castillo indica de que aún sigue siendo un presidente constitucional, según la carta que se ha podido leer, no puede, creo que no ayuda mucho a que el orden en nuestra sociedad se dé si es que convoca a personas a las DIROES. De alguna manera Sí. es un tipo de generar más violencia dentro de lo que ya se viene generando en nuestro país, y aún así nos seguimos quejando de muertos, nos seguimos quejando de heridos, de personas que supuestamente son inocentes, pero que los vemos cometer actos vandálicos. Correcto. Creemos que ambas partes deberían poner de la mano para no continuar con más violencia dentro de nuestro país. Tengo dos preguntas finales. Una de ellas tiene que ver con el expresidente Castillo, pero antes, solamente para cerrar el tema de las manifestaciones, ¿por qué, si es que está prohibido y penado el bloqueo de las vías, y con mayor razón las de carácter nacional, sigue ocurriendo y no hay detenidos? ¿Es básicamente porque sobrepasa la capacidad de la policía de detenerlos o no se sanciona? Lo más elemental, ¿no? Que en otros países del mundo es cárcel por flagrancia, ¿no? De hecho, en nuestro país también la norma prevé este tipo de delitos, los cuales pueden ser prendidos en flagrancia. Lamentablemente, a veces la disposición que se tienen de personal de la policía para intervenir en esas personas son cerca de 5 o 10 personas, y cuando la otra población que de alguna manera está interfiriendo con las vías son cerca de 50, 100. Entonces, se ven superados en número y de alguna manera es puesta su integridad física en peligro. Además de que nos ha pasado y hemos visto a través de los meses de que si un policía utiliza la fuerza de una medida desmedida, termina siendo detenido o con prisión preventiva. Exactamente, y no hay una protección por parte del Estado, lo cual ayuda a que esta desautorización de la policía o falta de respeto. Exactamente. Bueno, correcto. Y la última pregunta tiene que ver con el presidente Castillo, ¿no? Ya hemos analizado más temprano todo el tema legal, pero lo que ha ocurrido hoy, ¿no? Es que dicen los entendidos que en el ánimo de dilatar este proceso, pensando de pronto que va a correr el tiempo de lo que es la audiencia de prisión preventiva, pero no, hay 48 horas a partir de que comienza, ¿no? Hay un tema con los abogados, al final se le ha puesto un abogado de oficio y creo que eso al final termina siendo perjudicial para su defensa, ¿verdad? El hecho de recibir el apoyo de presidentes de otros países, el hecho de convocar manifestaciones, en realidad todo perjudica en su situación legal, ¿no? Sí, de hecho, yo también creía, o estoy en tu posición de que el tema de variar abogados lo lleva a una estrategia de presentar un habeas corpus seguramente el día de mañana, indicando que el plazo de 48 horas ya habría vencido, con lo cual va a alegar una detención arbitraria. Pero además creo que esta estrategia no solamente viene de la mano con ese pedido o con ese argumento, sino que ante otros estados lo que lo va a mencionar es, me dejan sin abogados, porque va a alegar que el señor Aníbal Torres ha desistido de su defensa debido a que se vio involucrado en esta investigación. Me dejan sin abogado, mi otro abogado renuncia, no le dan el plazo para poder leer los argumentos o los elementos de comisión de la Fiscalía, con lo cual me dejan en detención, y ahora el Estado, que es de alguna manera la otra parte, por así decirlo, la sociedad, me está poniendo un abogado, con lo cual no solamente no me están garantizando mi debido proceso, sino que tampoco tengo un legítimo derecho de defensa. Correcto. Es lo que creo que va a argumentar y de alguna manera va a querer desarrollar en un habeas corpus en paralelo con la audiencia del día de mañana. Pero que está dentro de las 48 horas, está dentro de las 48 horas. Lo que el Ministerio Público está haciendo es, ante no tener un abogado,
otorgándole un abogado de oficio, el cual ya tiene que haber sido notificado con los elementos de comisión y que puede desarrollar su defensa el día de mañana. Si es que el día de mañana hay otro abogado que indica conocer el caso, lo que se va a tener que hacer es que si este abogado no ha tenido tiempo para poder leer, es un abogado que se presente mañana, que seguramente va a aparecer. Se le va a dar un día más. Pero los 48 horas corren a partir de que se inicia la audiencia de mañana, no hoy. Corren desde el día de hoy, porque de alguna manera la audiencia se ha suspendido a pedido de la Fiscalía. De hecho, es un debate que siempre se ha tenido desde que se implementó el nuevo Código Procesal Penal y con las detenciones y prisiones preventivas. Por lo cual, lo que se ha dado el día de hoy es una suspensión de la audiencia y que de alguna manera se ha hecho para respetar el debido proceso del señor Castillo y del señor Aníbal Torres. Correcto. Los cuales han alegado no conocer completamente los elementos de convicción, Así es. a lo cual el juez ha dicho, ok, suspendamos, no dejemos por iniciarlo, sino iniciamos, pero esto se suspende debido a que vamos a garantizar su debido proceso, su derecho de defensa. Lean, estudien, continuamos mañana. Claro. Pero el juez podría decir mañana o pasado mañana, podría decir, no me da el tiempo, ¿lo ampliamos? ¿O tiene que tomar una decisión? En casos anteriores, caso de arbitraje de Odebrecht, caso de Keiko Fujimori, caso de PPK, se ha dado que esta situación ha facilitado de que el juez pueda en su momento decir suspendo o en todo caso voy a resolver mi fallo en estos momentos. Lo cual creemos de que por un tema de poder ya salir de esta incertidumbre, el juez tenga un plazo razonable, que no sean más de 48 horas efectivamente, correcto, un plazo razonable para que pueda decidir de acuerdo a los argumentos tanto de defensa como de la Fiscalía. Sí, pues es verdad. Pero justamente por eso mencionaba que a veces la posición que parece a favor de otros presidentes termina perjudicando a Castillo, ¿no? Porque acá la idea es que si sale libre, va asilado a México. Entonces es muy delgada la línea, ¿verdad? Y eso también lo evalúa, entiendo, el juez. Gracias, doctor, muy amable. Gracias a ti, Nicolás. Que tengas muy buen día. Gracias, doctor Juan Peña, especialista penal. Pausa, 3:42. Quédese con nosotros porque hay más información aquí en Noticias Tarde. Esta es la señal informativa del IRTP. No se muevan.